Buenos días a todos, un gusto estar nuevamente. Mientras se terminan de conectar, vamos a ir arrancando para un poco respetar la puntualidad ahora en esta nueva era de webinar, que somos todos un poco más puntuales, y en especial para respetar también el tiempo de todos ustedes y de los panelistas que hoy nos están acompañando. Primero que nada, le quiero dar las gracias a Paulo Huevel por haber aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros un rato y a contarnos un poco de primera mano la realidad de Brasil a los uruguayos, y obviamente agradecerle a nuestro amigo y consejero académico Nicolás Albertoni que haya aceptado la invitación a moderar y a intercambiar ideas con Paulo, que estoy seguro nos va a ayudar a sacar el mayor provecho de la conversación. Sin más, le dejo la palabra a Nico, que va a ser el encargado de moderar la actividad. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Agustín, por la introducción y obviamente muchas gracias, Paulo, por estar acompañándonos hoy. La verdad que para nosotros es un gusto tener una visión desde Brasil mismo. Te imaginarás que desde Uruguay siempre miramos con mucha atención a Brasil, pero nada como tener a alguien y una visión crítica y muy conocedora de la realidad de Brasil. Para quienes nos acompañan, básicamente para tener una estructura de la conversación, ahora voy a presentar a Paulo, hacer una introducción. Vamos a tener unos 15 minutos de exposición de Paulo, que nos contará su visión directamente de cómo él está viendo la economía de Brasil, la realidad política en general. Y después vamos a intercambiar algunas preguntas, algunas que saldrán de nosotros mismos, pero también ahí estar activos, que nos va a gustar también escuchar las preguntas de quienes nos están siguiendo y viendo, para también intercambiar sus preguntas con Paulo. Bueno, para conocer un poco más de Paulo, Paulo fue secretario especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía, CEO de Webforce Venture Capital y director de Finvest. Anteriormente fue secretario municipal de gestión del municipio de São Paulo y miembro de la Junta Directiva de Éborá en SA. Paulo tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la PUC-RS, es especialista en Derecho Fiscal, Financiero y Económico de la UFRGC y especialista en Liderazgo Global de la Universidad de Georgetown. Tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia de New York, donde trabajó como investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y el Centro Lehman de Estudios Brasileños. Es miembro de la Fundación Lehman, Instituto Link y del programa Persona del Año de la Cámara de Comercio Brasileño-Americana en New York y del Consejo Latinoamericano de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Actualmente, Paulo es miembro del Consejo Fiscal, de los consejos fiscales, del Banco do Brasil, Banco Votorantim y Brasil Prev. Así que, bueno, como se imaginarán, una visión bien diversa, política, social y económica. Bueno, bienvenido, Paulo, a la conversación. Nicolás, muchas gracias. Gracias, Agustín Torales. Es un honor estar acá hablando con los miembros de SED Uruguay. Tengo una gran admiración por el trabajo que hacen en Uruguay. Voy a hablar un poco de la situación de Brasil hoy, política, económica. Tenemos un gran desafío. Brasil, yo empecé con el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, el ministro Paulo Guedes es nuestro ministro de la Economía, un amigo de longa fecha, me invitó para ser parte del gobierno y yo entré en la transición del gobierno del presidente Temer y presidente Bolsonaro. Y un gran desafío para la situación fiscal del país. El primer año tuvimos un foco muy grande en una reforma muy importante que de la provisión social. Tuvimos mucho éxito y los prospectos para 2020 iban a ser muy buenos, pero con la llegada de la pandemia, todo el foco de Brasil tiene que ser el combate a pandemia. Y como saben, la situación de Brasil es muy crítica con la pandemia, la doença ha espalhado muy fuertemente, todos los estados, muchas personas que no resistieron a la pandemia. Es una lástima muy grande. Y esto tiene un impacto muy fuerte en la economía del Brasil y también en la política. Bueno, cuando llegó la pandemia, había una preocupación muy grande con las personas que están en la base de la pirámide, los más pobres. Entonces, el gobierno creó un cash transfer, un auxilio emergencial de 600 reales para dar a las personas que están en la base de la pirámide. Eso atingió casi 37 millones de brasileños recibieron este auxilio, que fue muy importante. Y con eso tuvimos
una posibilidad de mantener a estas personas con un buen soporte, y también acabó generando una gran popularidad para el presidente Bolsonaro. Entonces, hoy el presidente Bolsonaro tiene la más grande popularidad desde el inicio del gobierno, los mismos patamares que tenía en enero de 2019. Tamaña es su popularidad perante las personas, pero el desafío aún sigue siendo muy grande. Este año, la previsión del PIB de Brasil debe ser en torno de menos 5.5% de queda. Es algo muy, muy fuerte. Para el año que viene, por lo menos la recuperación debe ser en V. Y hay una estimativa de que el crecimiento del PIB el año que viene debe ser de 3.5% del PIB. Es algo importante para el país, va a dar mucha fuerza al país, pero tenemos un desafío fiscal muy grande. La reforma de la provisión social hecha el año pasado ha economizado cerca de 900 billones de reales en 10 años. Este valor es el déficit fiscal estimado para 2020. Entonces vamos a tener este año un déficit fiscal de 900 billones de dólares. Entonces todo lo que iría a ser economizado en 10 años tuvo que ser gasto en un único año para combater los efectos de la pandemia. Entonces la situación del país es muy dramática para el año que viene. Si las reformas estructurales no seguirán, la situación del país no será buena. Entonces tenemos un desafío de aprobar reformas estructurales. Y ahora en Brasil tenemos 3 grandes reformas estructurales que están siendo debatidas. Una es la reforma del pacto federativo, la distribución de los recursos entre el gobierno federal, los estados y los municipios. La segunda reforma muy importante es la reforma administrativa, que los costos de la máquina pública, de personal, de la estructura. Y el tercero, la reforma tributaria de los impuestos. Cómo tener impuestos más competitivos, menos burocráticos, porque Brasil hoy es uno de los peores lugares del mundo en materias de los tributos, de los impuestos. Entonces son 3 reformas muy importantes que Brasil tiene que aprobar en 2021. Pero, ¿cuál es la dificultad? Este año ha prácticamente terminado. Nosotros tenemos ahora elecciones municipales, los prefeitos, los vereadores acá en Brasil. Tenemos un segundo turno en breve. Inicio del año que viene, en febrero, tenemos la elección del presidente de la Cámara de Diputados y también del presidente del Senado Federal. Entonces, antes de estas elecciones, no va a avanzar ninguna reforma. Entonces, tenemos probablemente el primer semestre de 2021 para aprobar las reformas. Porque a partir del segundo semestre del año que viene, lo interés de los políticos ya va a mudar para la elección presidencial de los gobernadores en 2022. Entonces, tenemos que correr para que sea posible hacer las reformas aún hasta junio, julio del año que viene. La reforma administrativa es muy importante porque el costo de la máquina pública en Brasil es muy, muy grande. Hoy, en Brasil, las personas que trabajan en el sector público costan 14% del PIB. La media de la OCDE es de 9,9%. Estados Unidos es 9,5%. Los países emergentes generalmente están abajo de 8,5%. Entonces, Brasil está muy, muy fuera de la media y tiene que mejorar mucho la situación. Entonces, la idea de la reforma administrativa es justamente modernizar el sector público, traer más competitividad, traer más flexibilidad, más modernización, para que el gobierno de Brasil sea más alineado con las mejores prácticas internacionales. Pero no es una reforma sencilla, hay mucha polemización,
hay mucha contestación de los sindicatos, de algunos de los miembros de los poderes, diciendo que ela es muy dura, muy fuerte, pero es muy necesaria para el país. Entonces, si el gobierno brasileño no conseguir avanzar con las reformas, tanto de pacto federativo, administrativa y de los impuestos, la tributaria, 2021 será un año muy, muy, muy desafiador. Y seguramente la popularidad del presidente va a comenzar a caer. Como él pretende ir para reelección en 2022, está en una situación muy delicada ahora. Si no avanza con las reformas, su reelección puede estar comprometida. Si avanza con las reformas, por otro lado, puede haber también una discusión entre los servidores públicos que trabajan en el sector público y una cierta disputa, y puede perjudicar también su popularidad perante los miembros del sector público. Pero yo entiendo que es fundamental, es necesario que Brasil avance en las reformas y que aprovechemos esa anhela de oportunidad que tenemos en 2021. Sin eso, la situación del gobierno va a ser muy, muy crítica. Tenemos el más grande déficit previsto para el año que viene. Y Brasil tiene una regla de un teto de gastos públicos. Entonces, el gasto público está limitado al crecimiento del PIB. Como tenemos déficit, reducción del PIB este año, el gasto público el año que viene tiene que ser más bajo que este año. Entonces, Brasil necesita reformar, reducir gastos, focar en la transformación digital del gobierno. Esto es algo que yo estaba trabajando fuertemente en el gobierno federal. Hicimos un trabajo desde enero de 2019 hasta ahora, con una transformación de más de 1.000 servicios públicos que antes eran prestados, ofrecidos apenas presencialmente en los balcones, y ahora son ofrecidos también en la internet, en el cell phone. Y esto generó una reducción de costos de aproximadamente 2 billones de reales por año. En número de horas son 150 millones de horas que los brasileños no van a tener que gastar en colas, aguardando servicios, tomando el transporte público para ir a una repartición pública, porque van a poder accesar remotamente estos servicios. Entonces, la salida para Brasil es investir fuerte en tecnología, en la transformación del gobierno, reducir costos operacionales drásticamente y aprobar las reformas estructurantes para el país. Ahora está en discusión en el gobierno algunos marcos regulatorios importantes también que van a facilitar la atracción de inversiones tanto internas cuanto externas. Un ejemplo fue el marco regulatorio de saneamiento, agua y esgoto. Fue aprobado recientemente, muy importante, para generar en 10 años investimentos da orden de 600 billones de reales. Está ahora en discusión el marco regulatorio de la cabotaje, el transporte hídrico interno del país. Está en discusión el nuevo marco regulatorio de energía para nuevas inversiones en esta infraestructura muy importante para el futuro del país. Y también un nuevo marco regulatorio de concesiones y PPPs, Public-Private Partnerships. Es muy importante para el futuro de Brasil tener estos marcos regulatorios aprobados. Sin los marcos, es muy difícil para aportar recursos, inversiones e infraestructura. Y es una área que para Brasil no está bien. Si miramos el ranking internacional de competitividad global, Brasil tiene mucho que mejorar en términos de infraestructura para ser más competitivo, para tener más inversiones importantes. Otro punto importante de Brasil que necesita mejorar es la desburocratización, la simplificación de las reglas y de las normas internas. Año pasado aprobamos la Ley de la Libertad Económica, muy importante. Hoy Brasil, antes Brasil estaba ocupando
150, la posición 150 en el ranking de la libertad económica. Reducimos un poco para 144 posición, pero aún seguimos investiendo en libertad económica para mejorar el ranking y estar hasta el final de 2022 entre los 100 mejores países en términos de libertad económica. Brasil tiene que avanzar mucho, está muy mal aún en este ranking importante para los negocios. Lo mismo se pasa en el ranking de la facilidad de hacer negocios del Banco Mundial. Brasil está en la posición 124 y tenemos la meta, el goal, de hasta el final de 2022 estar entre los 50 mejores países del mundo en términos de facilidad de hacer negocios, de doing business. Es un desafío muy grande, pero hay un grupo en el gobierno federal que está 100% dedicado a actuar en todos los 10 quesitos que componen el ranking Doing Business. Son puntos importantes que van seguramente impactar la popularidad del presidente Bolsonaro. Ahora, en las elecciones municipales, hubo un gran fortalecimiento de los partidos del centro. Los partidos de izquierda y los partidos de derecha perdieron un poco de espacio y ganó espacio los partidos más de centro, porque la población está un poco cansada de la polarización de la política pública. Esto fue un señal de alerta al presidente Bolsonaro, que es de derecha, y seguramente él va a tener que caminar un poco más al centro, estar más próximo del centro, para poder volver a tener más espacio político. Aunque su popularidad esté alta hoy, se debe en gran parte a los cash transfers, a los auxilio emergencial que fue dado durante la pandemia. Pero es algo que está llegando al fin y no va a seguir. Entonces, tiene que pensar en medidas más sostenibles para tener una popularidad más fuerte que sea sostenible hasta las elecciones de 2022. En mi opinión, eso solo será posible se hicier las reformas estructurantes necesarias para que Brasil siga teniendo un crecimiento sostenible y no solamente un crecimiento y después una queda como siguió los últimos 20, 30, 40 años de Brasil, que no fue algo sostenible, algo consistente, fue algo muy puntual que no siguió después. Inicialmente esas palabras que yo quería hablar y ahora me quedo a disposición para las preguntas. Gracias una vez más por la invitación y es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, Pablo, por esta completa introducción, que bueno, de hecho tocó varios puntos que quizá podemos profundizar en alguno de ellos. Y nos interesaba empezar, de hecho, tangencialmente, recién lo mencionabas en los ejemplos de políticas concretas, pero si nos puedes contar un poquito más de la operativa concreta de la Secretaría Especial de Desburocratización. De hecho, también la Secretaría lleva el nombre de Gestión y Gobierno Digital y está dentro del Ministerio de Economía. Si nos puedes contar un poquito cuál es la operativa concreta y el trabajo desde esa Secretaría, que de hecho es lo que te ha tenido en el último año trabajando en ese foco. La Secretaría de Gestión, Desburocratización y Gobierno Digital estaba muy enfocada en mejorar la efectividad, la eficiencia de la máquina pública. Nosotros cuidábamos de la área de recursos humanos de todo el gobierno federal, la área de estructuras del gobierno federal, los predios, la área de compras, procurement, las áreas de logística, de las entregas, de todo que era común a los ministerios y también de la área de TI, de informática, de computación, de los softwares. Entonces, el proceso todo para reducir el tamaño de los gastos con personal, tornar más efectivo y eficiente el uso de los recursos y reducir los costos operacionales. Tuvimos buenos avances, reducimos en 30% los gastos con TI, reducimos en casi 50% los gastos con transportes de vehículos, usando sistemas de aplicativos, reducimos en
en 60% el tiempo de tramitación de procesos internos con la digitalización de procesos. Hoy todos los procesos del gobierno federal están digitalizados. No hay más procesos en papeles. Solo hay del pasado, pero los nuevos 100% en formato digital. Y también los servicios que son prestados a la población. El gobierno federal de Brasil presta cerca de 3.500 servicios para personas físicas, personas jurídicas y otros miembros estatales como los poderes, los municipios, los alcaldes, los gobiernos. De estos, cerca de 55% ya están en formato digital. Entonces, eso genera una economía muy fuerte, una eficiencia muy grande. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es implementar esto de forma sostenible sin perjudicar la calidad de los servicios públicos. Entonces, empezamos año pasado una amplia revisión normativa de Brasil. Brasil tiene uno de los ambientes normativos más complejos del mundo. Entonces, todos los ministerios y todos los órganos del gobierno federal necesitan rever sus normas, reducir, simplificar, eliminar los excesos para tener normas más sencillas, más efectivas y menos burocráticas. Entonces, es un trabajo que está en andamiento, hay un cronograma, se termina al final de 2021 y ahí tenemos todas las normas consolidadas y simplificadas. Eso va a ser una diferencia muy grande para el Brasil y para reducción de la burocracia. Clarísimo, Pablo. ¿Y cómo se conecta esto que nos contás con, que me pareció un tema muy interesante y quizás nos podrías contar más de esta ley de libertad económica en Brasil? ¿Cómo se conecta estos esfuerzos que están haciendo? ¿La ley es el paraguas de todos estos esfuerzos o va en paralelo? Está totalmente alineada. ¿Cómo empezó la ley de la libertad económica? Durante la transición del gobierno Temer para el gobierno Bolsonaro, comenzamos a enviar un formulario con una encuesta para las principales organizaciones privadas, empresariales, para los think tanks, pidiendo sugerencias de medidas para desburocratización, desregulamentación y para tornar Brasil más competitivo, menos burocrático. Recibimos millares de sugerencias. Agrupamos las sugerencias por áreas que tenían pertinencia temática. Después de un estudio detallado, vimos que 10 puntos eran muy recurrentes. Entonces, la ley de la libertad económica fue para atacar los 10 puntos más recurrentes de sugerencias para mejorar la competitividad de Brasil. Por ejemplo, en Brasil, para empezar un negocio, demora muy tiempo para abrir una empresa. Demoraba muy tiempo. Entonces, ese fue uno de los puntos de la ley de la libertad económica. Reducir el tiempo para abrir una empresa. Hoy, si você vai a una ciudad de Brasil, en São Paulo, por ejemplo, você puede abrir empresas en todos los estados de Brasil de un único sitio. Antigamente, necesitaba ir para un estado, ir para otro para abrir empresas. Hoy, las juntas comerciales están 100% digitalizadas e integradas. Entonces, si tiene una empresa acá, puedes abrir en 27 estados diferentes al mismo tiempo. Ese fue un punto. Otro punto fue la necesidad de licencia, de permisión para empezar un negocio, indistintamente. Entonces, muchas veces en algunas ciudades de Brasil, tenía que esperar 5 o 6 meses para empezar un negocio, para el municipio dar la liberación, la permisión, la autorización, alvará. Nosotros separamos por una matriz de riesgo, bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Para cualquier actividad de bajo riesgo, que son más de 80% de las actividades empresariales, no necesita ninguna autorización, aprobación, alvará, permisión. No necesitas. Puedes empezar automáticamente. Con eso, você tuvo una reducción para 80% de las nuevas empresas muy grande de tiempo. Eso fue otro punto importante. Tercero punto importante de la ley de libertad económica.
más segurança jurídica para los contratos empresariales. Entonces, los contratos empresariales en Brasil ahora tienen más segurança jurídica. No tiene la idea de hipossuficiencia o de que el Estado precisa interferir en las relaciones empresariales. Eso fue muy importante. Otro punto, la ley de la libertad económica garante a todos los establecimientos comerciales que pueden trabajar cualquier día de la semana y en cualquier horario. Antigamente, muchas localidades proibían comercio a los domingos, proibían actividades económicas a la noche. Y como existen reglas laborales, si usted respetar las reglas laborales y las reglas de ocupación del espacio, tienes libertad para abrir su establecimiento a cualquier día y a cualquier hora. Esto fue una mudanza muy importante para poder generar más oportunidades. Por ejemplo, en la ciudad de São Paulo, una de las más importantes de América Latina, no se podía vender carros los domingos. Es muy, porque entendía que domingo es el día de descanso. Pero na ley laboral, si trabajas domingo, tienes 2 días de descanso en la semana. Tem muitas pessoas que preferem trabalhar no domingo e descansar lunes, martes. Então, havia uma interferência excessiva de los alcaldes em los estabelecimentos comerciais. Então, agora, uma lei federal, nacional, proíbe essas interferências e garante a liberdade de los estabelecimentos a definirem suas regras, desde que observem e cumpram as regras laborais e de ocupação de los espaços. Então, é uma lei muito importante que vai seguramente ter impacto em los rankings de facilidade de fazer negócios e também de liberdade econômica. Bueno, muchas gracias por ese resumen, entonces, que sin duda yo creo que es una experiencia interesante para ver desde otros países de América Latina, a veces pasar a leyes concretas, ese tipo a veces de intenciones bastante dispersas de desburocratización. Metiéndonos un poco más en lo económico puramente, tú dabas ya algunos datos en tu introducción, pero de hecho la motivación, te vamos a admitir, de esta charla de hoy, era también poner en orden, porque a veces cuando miramos de Uruguay, realmente tenemos al día de hoy como dos perspectivas bien difusas. Por algún lado, pronósticos de reactivación, obviamente que en un contexto de pandemia, o sea que todo es relativo en este contexto, pero de alguna forma todo el mundo está en pandemia, o sea que en términos comparativos podemos seguir comparando los países con el resto del mundo, pero hay clima de reactivación, típicamente industrial, paulista, vamos a decir, de un empresariado con cierto positivismo de reactivación. Eso lo veíamos a fines de 2009, pero siguen habiendo escenarios de eso. Y por otro lado, el que tú planteabas, de un déficit fiscal ya tocando las 2 cifras en términos porcentuales en Brasil. Entonces, y obviamente, y es difícil ser objetivo, quizá estando a veces, ¿no?, dentro del gobierno y de la visión de gobierno, pero ¿cómo es tu visión también con formación económica de qué escenarios estamos viendo en el corto plazo en cuanto al clima de negocios? Porque no olvidemos, ¿no?, que Brasil antes de la pandemia sin duda estaba entre los mejores en clima de negocios, comparado con India y otros países emergentes. Pero ¿cómo ves tú desde una perspectiva quizá más objetiva y económica el clima de negocio en el corto plazo para Brasil? En el corto plazo, seguramente la reactivación va a ocurrir. Hoy se estima que el año que viene debe crecer 3.5% el PIB de Brasil. Todos los indicadores de industriales, de agronegocios, del servicio y del comercio hoy están apuntando para una reactivación grande de la economía, llamada en V. Sí. Pero la discusión, el punto principal es si esto es o no es sostenible. En la mi opinión, si no ocurrieren las reformas estructurales que hablé antes, esto no va a ser sostenible. Entonces tenemos un 2021 de crecimiento, pero después 2022 puede ocurrir de nuevo un caimiento, una situación de queda que no sería bueno. Entonces, para hacer un crecimiento sostenible, Brasil tiene que enfrentar la cuestión de los gastos públicos. Los gastos públicos en Brasil
están muy altos y no son sostenibles en medio y largo plazo. Entonces, esa es la gran preocupación del gobierno hoy, del ministro de la Economía, Paulo Guedes. ¿Cómo hacer las reformas para que el crecimiento previsto para 2021 sea sostenible en el medio plazo? Entonces, inmediatamente, como mucha gente en la base de la pirámide recibió los cash transfers, recibieron los auxilios emergenciales, hay un aquecimiento grande de la economía en la punta. En algunos sectores, inclusive, hay una tendencia de inflación. Construcción civil, mucha demanda. No hay más aço, no hay más materiales de construcción en Brasil, tamaña a demanda del mercado. Entonces, preocupa, para tener algo que sea sostenible, tenemos que mejorar y reducir los gastos públicos en 2021. Perfecto, perfecto. Y bueno, ahora yendo un poquito más, y de hecho escucharemos preguntas ya de la audiencia, creo que ya están llegando algunas. Bueno, acá nos llegaba una, pero yo creo que está de alguna forma contestaba también, decir si no se visualiza como un riesgo importante el altísimo riesgo fiscal que tiene hoy en día el gobierno de Brasil. No hay un peligro, acá nos plantea esta pregunta, de vivir una situación similar que la que ha tenido Argentina, quizá con el último gobierno. ¿Qué perspectivas tiene eso en esa comparación quizá con el gobierno obviamente saliente hace meses atrás de Macri? Sobre la situación de Argentina, es lastimable, pero para Brasil y Uruguay hay muchos argentinos que están migrando para Uruguay, para Brasil, para otros países con mucha plata, porque el gobierno de Argentina está, en mi opinión, muy malo. La izquierda, una visión muy retrógrada, casi mirando a Venezuela. Pero en Brasil, la situación de la izquierda no es igual en Argentina. Ahora las elecciones municipales mostró que el partido de PT, de Lula, del antiguo gobierno de izquierda, no tuve un buen desempeño. La situación, no ganaron ninguna de las grandes capitales de Brasil. Entonces eso es bueno porque muestra que hay una maturidad institucional un poco mejor en Brasil comparado a Argentina, que esos partidos siguen siendo sin mucha popularidad ahora. Pero en 2 años mucho puede cambiar. Lo que yo pienso es que no hay, pienso que más los partidos de centro pueden ser un problema, una oposición al gobierno del presidente Bolsonaro. Pero de izquierda hoy en Brasil no tiene mucha adherencia, no tiene mucha credibilidad, porque siguen andando los procesos judiciales y penales contra el expresidente Lula, contra los miembros de su gobierno. Y son acusaciones muy serias de corrupción, de lavaje de dinero, de formación de cuadrilla. Entonces, algo muy serio que puede tornar inelegibles muchos de los miembros. Además, creo que un dato, también una nota, lo que está diciendo, se ha notado de que la izquierda en Brasil se le ha hecho muy complejo la integración, y hay una hegemonía del PT de alguna forma que hoy está haciendo muy complejo esa integración y obviamente facilita quizá la competencia de los partidos más sólidos. Acá nos hace una pregunta y después le voy a pasar ya la palabra a Agustín, quizá para cerrar con alguna pregunta más de tipo política, pero nos preguntan sobre la libertad económica. En la ley de libertad económica, concretamente, tú te referías mucho a temas de economía doméstica, en los que la ley ha trabajado, pero ¿cuánto habla la ley de fomentar básicamente herramientas de comercio internacional, de exportación? ¿Toca también estos temas, la ley a la que hacemos referencia? No, la ley de la libertad económica es muy enfocada en problemas domésticos de competitividad y falta y exceso de burocracia. Pero hay una discusión del gobierno, en el Ministerio de Economía, para la abertura económica. El actual gobierno es muy favorable a la abertura económica, pero la resistencia de los empresarios brasileños, porque dicen, en cuanto la burocracia for muy alta en Brasil, no seremos competitivos y una abertura económica puede significar la destrucción de la industria nacional. Pero el gobierno está andando en los dos, está haciendo una abertura
gradual, previsible y también trabajando para reducir la burocracia y mejorar la competitividad. No va a ser un después del otro, va a ser los dos juntos. Y está avanzando muy bien. Ya abrió mucho con los contratos de TI, de tecnología y de información. Ya está abriendo mucho con algunos productos de industrialización, pero está avanzando. Algo que va a ocurrir, pero no es parte de la ley de la libertad económica. Fue tratado en otra esfera. Ok. Bueno, aquí también nos hacen otra pregunta, quizá más a un punto de vista micro, pero ¿cuál es la situación hoy de Brasil para abrir una sucursal de una empresa uruguaya? Aquí quizá en clima de negocios, pero también me imagino que está preguntando que lo hace en términos regulatorios. ¿Cuál es la situación del país para abrir una sucursal de una empresa uruguaya? Creo que hay muchas oportunidades en Brasil. Como hablé ahora, hay un aquecimiento de la economía. Entonces, creo que tiene buenas oportunidades para empresas uruguayas que quieran explorar el mercado brasileño. Para abrir empresas extranjeras en Brasil, hubo un proceso de simplificación. Antes llevaba cerca de 40, 60 días. Hoy es posible abrir en 3, 4 días una filial de empresas extranjeras en Brasil. Entonces, dependiendo del sector, creo que hay buenas oportunidades. Es un mercado doméstico grande y tiene competencia. Y los brasileños son abiertos a testar nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, es un mercado muy abierto a diferentes productos. Acá hay productos de todos los lugares. Hay chinos, americanos, europeos, de Mercosur. Entonces, creo que no será un gran problema la adhesión y la tentativa de los brasileños con productos de empresas de cualquier que sea los países. Y Uruguay, los brasileños tienen un cariño muy especial. Yo voy todos los años a Uruguay. Este año, infelizmente, no voy a poder ir de la pandemia, pero nos encanta Uruguay, el dulce de leche, las playas, las personas, la comida, la carne. Entonces, veo muchas posibilidades de las empresas uruguayas trabajar en Brasil. De fútbol no hablemos mejor, ¿no? También ese es un Pablo, poco más polémico. Pablo, antes de, por lo menos, de hecho nos quedan unos minutitos, por lo menos antes de cerrar este capítulo, a mí me interesaba hacer, si me permitís, Agus, una pregunta también inevitable sobre Mercosur, y concretamente un hito muy importante, Unión Europea, pero concretamente con Brasil. Ha sido un poco la razón, si se quiere, uno verá después si es la culpa, el que le tocó llevar la culpa o no, pero concretamente Brasil y los temas ambientales fue la razón por la que la Unión Europea ha preferido atrasar un poco la firma y el avance en este acuerdo. ¿Cómo se ha visto desde Brasil? Y la pregunta concreta es, ¿tú crees que hay margen de que Brasil diga, bueno, con tal de no entorpecer los pasos del Mercosur, de un acuerdo ya firmado, sigan quienes puedan, concreten el acuerdo quienes puedan, y Brasil esperará sus tiempos políticos? ¿O se ha visto con mucho más recelo desde Brasil y decir, bueno, o lo negociamos todos juntos y nos defendemos como Mercosur, o no lo negocia nadie? ¿Cómo se ha visto desde Brasil la contraparte europea poniendo a Brasil como la principal eje del problema, vamos a decir, para la concreción del acuerdo? Yo conozco muchas personas que trabajan en el Ministerio del Medio Ambiente y los indicadores, considerando un plazo de 10, 15 años, están dentro del average, de las medias. Pero mucha gente cree que Francia está utilizando este argumento porque en verdad no quiere hacer parte en el libre comercio. Sabemos cómo tiene mucha resistencia los agricultores, el agronegocio en Francia de tener un acuerdo de libre comercio con Latinoamérica. Entonces, creo que una parte puede ser verdad, pero están usando demasiadamente esto. Y entonces creo que Brasil y Uruguay tienen que tener una postura de negociación, de permanencia, de hacer algunas concesiones para que el acuerdo pueda ser implementado. No cuento mucho con Argentina, no sé si va a contribuir para este debate,
Creo que el actual gobierno tiene una visión diferente contra la integración, contra la abertura económica. Entonces será un desafío muy grande para Mercosur poder avanzar este acuerdo, pero yo entiendo que será muy importante, con muchas oportunidades, y que vale la pena insistir y hacer algunas concesiones ambientales para tener este acuerdo implementado lo más rápido posible. Muchas gracias, Pablo. Bueno, le paso la palabra entonces a Agustín para alguna pregunta más y después quiero dar cierre al evento. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Pablo. La verdad, muy enriquecedor todo lo que nos venís contando. Y ayer yo hablaba con alguna persona en Uruguay, seguimos el minuto a minuto de lo que pasa en Argentina y estamos totalmente al día de la noticia del día en Argentina, de lo que pasó ayer con el gobernador de Argentina, y estamos demasiado lejos de lo que pasa en Brasil, que en realidad es un mercado mucho más importante para nosotros, es mucho más significativo desde el punto de vista de exportaciones, y bueno, y es el big player de la región, el que si hay un acuerdo con Europa es porque Europa, así como tiene reparos con algunas cosas de Brasil, le interesa el mercado de Brasil porque es el gran mercado. O sea, creo que nos falta desde Uruguay mirar mucho más de frente a Brasil y atender mucho más, así que fue extremadamente enriquecedor todo lo que nos venís contando. Una pregunta final más política, porque sé que también venís siguiendo mucho el tema. ¿Cómo te imaginás ese 2022? Yo sé que falta, que recién estamos a la mitad del mandato y dijiste pistas interesantes, pero ¿ves, se está configurando como ese escenario de una nueva disputa entre Lula y Bolsonaro? Bueno, o en este caso una disputa directa entre Lula y Bolsonaro en el 2022. ¿Crees que estamos caminando hacia ahí? ¿O te imaginás que sé que falta mucho y que es muy arriesgado? Pero bueno, si puedes darnos una pista de cómo te imaginás ese 2022. Yo creo que Lula no va a ser elegible, porque está con problemas muy serios penales y criminales en Brasil. Hay una ley llamada en Brasil de ficha limpia. Si usted tiene cualquier condenación en segundo nivel, en colegiado penal, no puedes participar en una elección. Lula ya tiene hoy y seguramente tendrá más hasta 2022. Entonces, no creo que será posible Lula versus Bolsonaro. PT, el partido de Lula, partido de los trabajadores versus Bolsonaro, es posible. Fue el escenario de las últimas elecciones. Pero yo creo que el factor que va a hacer más diferencia en 2022 será un candidato de centro más moderado, que yo creo que va a ir al segundo turno con Bolsonaro. Hay muchas personas que están intentando ocupar este espacio y hay candidatos que sean fuertes. João Dória es el gobernador de São Paulo, es una persona que está se postulando. Hay Luciano Huck, es un formador de opinión muy importante de Brasil, de la televisión, muy popular, con mucho carisma, que está tentando se postular. Y seguramente van a tener otros candidatos que van a intentar hacer un discurso más moderado, de centro, de agregación y menos de polarización. Entonces yo creo que Bolsonaro sigue siendo un player fuerte, pero va a tener probablemente alguien de centro siendo su contrapunto y no necesariamente alguien de izquierda como fue las últimas elecciones. Bueno, muy bien, muy bueno. Te iba a pedir justo que nos diese algún nombre para ver a quién hay que seguirle la pista. Así que bueno, te agradezco también por esos nombres que, como te digo, a veces nos cuesta más. Parece que la barrera idiomática nos pone una barrera que no debería para seguir las noticias diariamente. Así que bueno, muchísimas gracias también por estas pistas. Bueno, por acá hasta acá, la verdad, este era el objetivo de tener una charla de unos 45 minutos contigo sobre estos temas, que creo que fue muy enriquecedor. No sé, Nicolás, si quedó algo pendiente, alguna pregunta, o damos cierre nomás. Todo clarísimo. Creo que cubrimos lo económico, lo político y también algo internacional. Así que bueno, súper claro. Muchas gracias, Pablo, nuevamente por tu tiempo. Gracias, Nicolás. Gracias, Agustín. Gracias a los miembros de SED. Es un placer estar con ustedes. Vamos a quedar en contacto. Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los que se conectaron también. Vamos a dejar disponible la grabación en el canal de YouTube del SED para quien quiera volverla a ver en el futuro. Muchas gracias. Gracias.